líquido de un compartimiento a otro mediado por las presiones. Eso sí lo entendieron, ¿cierto? Okay. Basado en eso, voy a comenzar la clase explicando algo. En la clase anterior comenzamos las fases iniciales de lo que representa la formación de la orina. En la formación de la orina, todo va a ocurrir en la nefrona. Y cada nefrona está constituido por glomérulo y por los túbulos renales. En cada nefrona vamos a tener una red de capilares, que es una de las características que lo diferencia con otros capilares en otros tejidos, donde vemos que en los otros tejidos hay un solo lugar, hay una sola red de capilares o unos capilares que permite el intercambio, permite nutrir a la célula y permite aportarle oxígeno a la célula para que pueda funcionar. Pero en el riñón hemos dicho que es una red capilar que es doble, o lo podemos decir como se lo expliqué allí, que puede ser 3 porciones capilares que hay en el riñón a diferencia de los otros o en otros órganos. Tenemos capilares glomerulares y capilares tubulares. Esos capilares tubulares, algunos lo describen solamente como capilares globulares y tubulares, o peritubulares, perdón, lo dividen así, pero yo lo puedo colocar en los peritubulares y hay una red especializada que forman los vasos rectos que se encuentra en la médula o acompaña ese túbulo que transcurre, que atraviesa toda la médula renal y que tiene una función importante en el proceso de la concentración de la orina, que eso va a ser un tema que vamos a ver más adicional. Para que se produzca todo el intercambio, tanto en el capilar y en el capilar glomerular y en el capilar peritubular, tiene que haber presiones. Y esas presiones tienen que mantener el equilibrio para que va a permitir el desplazamiento de los líquidos de un lugar al otro, dependiendo hacia dónde gana o hacia dónde está mayor la fuerza la fuerza que va a permitir ese movimiento. En la clase pasada vimos que en los capilares glomerulares, que forman el glomérulo, que únicamente va a cumplir una función que va a ocurrir ese filtrado glomerular, el uno, sirve como filtro. Gran parte de la sangre que va pasando por esos capilares, gran parte de esa sangre se va a filtrar. La otra sangre que no se filtra continúa hacia la arteriola eferente y después viene hacia los capilares peritubulares. Esos capilares peritubulares, esa sangre que sale de la arteriola eferente, que no se filtró y que pasa por los capilares peritubulares, va a estar en contacto con el túbulo, con el túbulo, que es donde se está formando la orina, y ahí es donde se va a producir otra serie de intercambios. En esos capilares, volvemos a ver los capilares glomerulares, habíamos dicho que hay presiones, una presión hidrostática y hay una presión oncótica. Estas presiones hidrostáticas y oncóticas, hay algunas presiones que favorecen ese filtrado y hay otras presiones que se oponen a ese filtrado. ¿Okay? Como ganan esas presiones que favorecen ese filtrado, es por eso que se filtra una gran cantidad de líquido. En ese proceso de filtrado, en ese proceso de filtración glomerular, quien lleva la batuta en eso, habíamos dicho que era la presión hidrostática, que es de 60 milímetros de mercurio. A pesar que hay presión hidrostática, tanto del capilar y de la cápsula de Bowman, y como hay presión coloidosmótica del capilar y de la cápsula de Bowman, quien determina ese filtrado es la presión hidrostática, porque la que tiene es la presión que favorece y es la que va a permitir que se produzca ese filtrado correctamente dentro del glomérulo. Ese líquido o ese filtrado, o podemos decirlo, ese ultrafiltrado que cae en la cápsula de Bowman, se va a continuar con el túbulo proximal. Y es lo que vamos a empezar a hablar hoy con respecto a la segunda y tercera parte de la formación de la orina.
Entonces yo les digo que esto es el glomérulo, imagínense, está ocupado por su cápsula de Bowman. Y después viene el túbulo proximal, que es el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Algo parecido. Glomérulo, aquí se produce el filtrado y cae todo en la cápsula de Bowman, y aquí es donde va a ocurrir la filtración, y aquí es donde va a ocurrir la segunda y la tercera fase de la formación de la orina, que es la absorción y la excreción. Una de las partes más importantes en este proceso de la formación de la orina es lo que va a ocurrir en los túbulos renales. Y yo les explicaba en la clase pasada que cuánto de sangre se filtra en 24 horas. 180 litros diarios. Imagínense que todo aquí se está filtrando acá 180 litros al día. ¿Y cuánto orinamos nosotros al final cuando salimos ya a la uretra? Orinamos aproximadamente 1.5 litros. Para que ustedes vean la importancia que tiene lo que va a representar los túbulos renales, porque se tienen que encargar de poder, por ejemplo, en condiciones normales, reabsorber 175 litros diarios. Pues tengo que reabsorberlo eso, pues recuerden que yo tengo que eliminar 1.5. Toda esta reabsorción de 178.5 litros en condiciones normales, para mantener siempre el equilibrio, va a ocurrir en toda esta parte. Aquí también tenemos que empezar a reabsorber, por ejemplo, los aminoácidos, porque es una fuente de energía, ¿okay? Una fuente nutritiva. Tenemos la glucosa, tenemos que empezar a reabsorber, pero también les había dicho que prácticamente el 90% de la energía, el 90% del oxígeno que se utiliza o que le llega a ese riñón va a ser utilizado para la reabsorción ¿de qué? Del sodio. Entonces aquí tiene una gran actividad que tenemos que empezar a reabsorber el sodio, reabsorber el sodio, ¿ok? Porque no lo puedo eliminar completo. Porque recuerden que yo tengo que mantener las condiciones normales dentro de los compartimientos líquidos. Entonces, borro esto. ¿Qué ocurre a nivel, cuando vamos a hablar? Solamente quiero hacer esto como introducción para que ustedes me entiendan, cuando hablemos de reabsorción y de excreción y hacia dónde se van esos líquidos. Vamos entonces a quitar una porción del túbulo proximal, y yo lo voy a colocar acá. Esto se llama túbulo proximal. Aquí está cayendo todo lo que se ha filtrado, es decir, los 180 litros al día están aquí. Alrededor de los túbulos tenemos células epiteliales. Pasando las células epiteliales, tenemos el líquido intersticial. Y después tenemos el capilar peritubular. Si yo digo que una sustancia, el agua o los solutos se reabsorben, si está en el túbulo, tiene que atravesar completamente la célula, tiene que atravesar, llegar al intersticio y tiene que llegar al capilar peritubular, porque yo lo tengo que reabsorber. ¿Y qué voy a reabsorber? Lo que el cuerpo necesita. Todo lo que, dependiendo de las necesidades del cuerpo, es lo que se va a reabsorber. Ya el cuerpo no necesita. También dependiendo de lo que está ocurriendo en el líquido extracelular. ¿Okay? Pero miren, cuando hablo de absorción, todo lo que tiene que atravesar, y cuando hablo de excreción, tiene que ser de esta vía.
Aquí vamos a ver, si yo ahora esto lo pongo más grandecito, yo pongo este es el capilar, el túbulo, y vamos a ver que está compuesto por células. Por células. Así son todas las células. Estoy ampliando esto acá. Esto es una célula, y esto es otra célula, y esto es el túbulo proximal. Muchas de estas sustancias, esta agua, de soluto, pueden atravesar esta barrera o esta capa de células epiteliales. Estas son células epiteliales del túbulo. Lo atraviesan directamente atravesando la célula, que es como una vía transcelular. Pero también tenemos otra forma de atravesarlo, que es la vía entre las uniones estrechas que hay entre una célula y otra, lo puede atravesar, que es la vía paracelular. Esta es la vía transcelular. ¿Okay? Les explico todo esto para definir algunas cosas cuando ustedes lo lean y cuando vamos a explicar por dónde es que se va a trasladar, ¿okay? A atravesar ese líquido o ese soluto. Puede atravesarlo por esta vía o puede atravesarlo por esta vía. Muchos líquidos, prácticamente, o los líquidos solutos, se va a transportar de forma pasiva, ¿okay? Donde no necesito ningún tipo de energía, pero hay algunos solutos que para que pueda ser absorbido, tiene que hacerlo por una vía donde se necesita energía, es decir, por un transporte activo. En la clase pasada yo nombré todas las vías de transporte. Las nombré porque ustedes vienen de biología, ustedes vienen de bioquímica, y eso se habla en biología y en bioquímica, ¿cierto? Sí. Ok. Y habíamos dicho que el transporte activo, necesito que sepan estos conceptos porque vamos a hablar de algunas cosas de esto. El transporte activo primario necesita energía, ¿cierto? Y el transporte activo primario, la energía viene de la hidrólisis de una molécula de ATP, ¿ok? Por la acción de una enzima, favorece la hidrólisis y se necesita ese fosfato de alta energía para producirse ese intercambio. El principal ejemplo que tenemos es cuando yo coloco, esto es una membrana, y tengo el ATP, que es el sodio, potasio, ATP, ¿ok? O el sodio, potasio, ATP. ¿Sí se acuerdan cuál es eso? ¿Okay? Ok. Esta es la célula y esta es la parte externa. ¿Esto cómo funciona con respecto al sodio y al potasio? Salen 3 sodios y entra 2 potasios. Entonces entra 2 potasios y sale 3 sodios. Y este mecanismo que está permitiendo la entrada de potasio y la salida de sodio es dependiendo de la hidrólisis de una molécula de ATP. Pero también tenemos un transporte activo secundario. ¿Cómo es el transporte activo secundario? ¿Quién me lo explica? Los que recibieron bioquímica, biología, los que vi que recibieron su diploma. Del túbulo proximal, la magnificación, y vamos a ver como ejemplo cómo es un transporte activo secundario. El transporte activo primario necesita la hidrólisis de la molécula ATP, pero el transporte activo secundario no necesita ningún hidrólisis de molécula ATP. Lo único que necesita es la energía generada, porque yo voy a transportar un transportador de sodio y glucosa. La glucosa aprovecha el transporte de sodio, como es un transporte en conjunto, favorece el transporte de sodio para permitir la entrada de glucosa al interior de la célula.
¿Cuál es la energía que se está produciendo, que se está generando? La energía de la diferencia del gradiente electroquímico con respecto al sodio. Porque el sodio va de un lugar de mayor concentración, que es extracelular, a un lugar de menor concentración de sodio. ¿Cierto? Y esa energía que está generada por la diferencia de cargas, ¿okay? Y la concentración de sodio, esa diferencia es aprovechada por la glucosa para que pueda entrar al interior. Pero mira como yo le coloco a la molécula, lo que representa la ATP, la bomba de sodio y potasio ATP. ¿Por qué se lo coloco? Porque para que se produzca esto tiene que tener una actividad de la bomba de sodio y potasio ATP. Porque ¿quién me genera a mí esta concentración baja de sodio a nivel intracelular para que es aprovechado esta diferencia de concentración y entre el sodio al interior de la célula? Esta bomba de sodio y potasio. Porque esta bomba de sodio y potasio me va a permitir la entrada de los potasios, pero me saca sodio, generándome una concentración de sodio intracelular baja, y esto es aprovechado para generar esta diferencia y me genera esa energía que es por la diferencia de concentraciones para poder permitir la absorción de sodio y glucosa al interior de la célula. Igual ocurre esto con la glucosa o ocurre con los aminoácidos. ¿Okay? Eso sería un transporte activo secundario cotransporte. Cotransporte porque las dos van hacia el mismo lugar. Hay otros, por ejemplo, que pueden haber con transporte de, por ejemplo, entra sodio y sale hidrogenión. Eso pudiese ser. Esto es un contratransporte, pero secundario, ¿ok? Porque la energía que se está necesitando es la baja concentración de sodio, esa diferencia, y generada por una bomba de sodio y potasio ATP. ¿Entendido esto? Hay también algo que vamos a encontrar en el tubo proximal y que se lo nombré, más o menos se lo expliqué allí en la clase pasada, o en la clase de renal, que hablamos de lo que representa la pinocitosis. ¿Saben qué es la pinocitosis? ¿Y qué es eso? Es precisamente con la plasmatización intestinal para producir las proteínas dentro de sí, y estas van a ser, por actividad de las enzimas, van a ser generadas a aminoácidos. Perfecto, tal y cual como es. Entonces la pinocitosis, el túbulo proximal, lo voy a utilizar porque ahí, ya les dije que el filtrado glomerular o el filtrado o el ultrafiltrado, esa carga filtrada, como queremos decirlo, no se debería filtrar proteínas. Pero hay algunas pequeñas proteínas que logran filtrarse, pero en el túbulo proximal hay un proceso por la pinocitosis, agarra esa proteína, hay una invaginación de esa membrana, la engloban a esa proteína, la introducen dentro de la célula como una vesícula y por ciertas enzimas es digerido y me produce aminoácidos que posteriormente van a ser utilizados. ¿Entendido esto? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Y el agua se va a transportar por ósmosis. ¿Ok? Por ósmosis. ¿Ok? Es el proceso de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Hay una difusión, por ejemplo, hay una difusión facilitada donde no se necesita energía, pero hay transportadores que, a pesar que no se necesita energía, esos transportadores, que son proteínas transportadoras, van a servir para transportar un soluto, por ejemplo, el sodio. No se necesita energía, pero son sus canales donde permite la entrada de sodio al interior de la célula. Eso es una de las vías para poder producir la absorción. Entonces, partiendo de esto, vamos a comenzar, aunque ya esto es gran parte de la clase, ¿ok? Entonces, ya entendiendo esto, vamos a comenzar a hablar de la segunda parte. Pero antes de hablar de la segunda parte, quiero aclarar otra cosa. Claro. Esto quedó claro, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué ocurre a nivel tubular? Entonces, si yo tengo aquí, nuevamente aquí, tenemos el glomérulo y de allí sale el túbulo proximal, el túbulo contenedor proximal, el asa de Henle y el túbulo distal.
la sangre va hacia ese lado. ¿Ok? Va del glomérulo y va a seguir todo el sistema tubular. En todo el trayecto del túbulo, este es el túbulo renal, lo voy a colocar en forma general. El túbulo renal, en todo el trayecto del túbulo va a estar acompañado por un capilar peritubular. Siempre lo va a acompañar. Porque cuando yo digo que yo voy a absorber o voy a excretar, la absorción va del túbulo al capilar. Y la absorción significa es que yo necesito esto, yo necesito el agua, yo necesito el sodio, yo necesito el potasio y lo voy a devolver otra vez a la circulación. Se filtró, pero yo lo voy a devolver, a incluir nuevamente a la circulación porque lo necesito. Entonces lo vamos a incluir. La excreción quiere decir que lo que yo no necesito, porque es un material de desecho, o porque algo está ocurriendo a nivel de los líquidos extracelulares y yo necesito sacarlo porque hay un exceso, entonces simplemente lo vamos a devolver y lo vamos a incluir en el túbulo renal. O simplemente, eso sería como proceso, pero hay cosas que simplemente ha salido del glomérulo y va hacia acá, ni se va a absorber, ni se va a excretar, simplemente se encuentra en la orina porque se filtró y no hubo ni absorción y no hubo excreción. O sea, ese proceso de secreción. Cuando yo digo que no sale del capilar para acá, es que no se secretó, pero de igual manera se excretó por la orina. ¿Entendido esto? Okay. ¿Por qué les explico esto? Porque para que se produzca este proceso de absorción y secreción, al igual que los capilares glomerulares, aquí tiene que haber presiones. Aquí, tanto en el, esto sería el intermedio, el intersticio, aquí tiene que haber presión hidroestática, presión coloidosmótica, y tiene que haber presión hidroestática y presión coloidosmótica para que se produzca esto. En los capilares glomerulares habíamos dicho que quien lleva la batuta va a ser la presión hidrostática de los capilares glomerulares. Aquí, como lo más importante que yo quiero es favorecer la reabsorción, pues si yo no voy a resolver todo, por ejemplo, el líquido que es filtrado, entonces el paciente irá a orinar que 15, 20, 50 litros diarios, eso es imposible. Entonces aquí quien tiene que jugar un papel muy importante es la presión coloidosmótica del capilar peritubular. ¿Okay? Aquí hay presiones hidrostáticas y presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica es la presión de arrastre, o sea, de atracción. Yo voy a impedir que el líquido salga de mi compartimiento. La presión hidrostática es una presión que va a favorecer el paso de un líquido de un compartimiento hacia el otro. Entonces, basándonos en esto, este es el capilar peritubular y el intersticio. Recuerde que primero tiene que pasar del capilar al intersticio y después tiene que haber una diferencia de presiones entre estos dos para que pase de aquí hasta acá, ¿ok? O la inversa. ¿Cómo creen ustedes? Imagínense que todo esto se pasó, los líquidos se pasaron al intersticio. Para que se produzca la absorción, vamos a quitarnos todo esto, para que se produzca la absorción, ¿cómo creen ustedes que deberían estar la presión hidrostática y coloidosmótica en el capilar peritubular? Vamos, no valores, porque más que valores, yo lo que necesito, eso ustedes se lo van a aprender en el libro, ¿ok? Pero más que valores, yo lo que necesito es que ustedes sepan si está alto o bajo para que me determine hacia dónde se va ese líquido. Si esta presión de hidrostática y coloidosmótica del capilar peritubular, si yo necesito que el agua se absorba de aquí del túbulo renal hasta el capilar peritubular, ¿cómo debería estar la presión coloidosmótica del capilar peritubular? ¿Cómo? Baja. ¿Cierto? ¿Baja? No. ¿Y por qué alto? Porque era alto. Y si yo quiero arrastrar agua del líquido para acá, yo tengo que tener una fuerza de succión que me succione el agua del túbulo hacia el capilar peritubular. Entonces,
La presión del coloide osmótica del capilar tiene que ser alta. ¿Ok? La presión hidrostática del capilar peritubular debería estar alta o baja. Baja. ¿Por qué? Porque si la presión hidrostática aquí está alta en el capilar peritubular, la dirección del líquido ¿hacia dónde va? Hacia el túbulo renal. Entonces aquí yo tengo que tener una presión hidrostática baja para que esto se pueda producir. ¿Ok? ¿Cómo debe estar la presión coloidosmótica y la presión hidrostática en el capilar intersticial? En el intersticio, o en el líquido intersticial. Si yo les digo cómo está la presión la presión coloidosmótica del intersticio, ¿cómo debería estar? Debería estar disminuida. ¿Ok? Debería estar disminuida. Es la que más me interesa aquí. La presión del capilar que debería estar disminuida. Y aquí, ciertamente, la presión hidrostática debería también estar baja para que permita ese paso para acá. Y yo les explico esto es porque ¿qué me puede determinar a mí el movimiento de un lado al otro? Hay muchos factores que me pueden determinar esto. Pero una de las cosas que vimos en la clase pasada, y que lo vimos cuando hablamos de los mecanismos de regulación y del equilibrio, cómo se mantiene el equilibrio glomérulo o túbulo glomerular, ¿okay? Cómo se mantiene ese equilibrio, lo hablamos que los cambios que se producen cuando hay un aumento, una disminución de la presión, o cuando ocurre una vasoconstricción de las arteriolas eferentes. Ahora vamos con las arteriolas. Si este es el glomérulo, y después sale el líquido que no se filtró y se continúa por la arteriola eferente, y después viene el capilar. Imagínense que esto es el glomérulo, esto representa la arteriola eferente y después llega hacia el capilar. Si hay una vasoconstricción acá, ¿cómo va a estar la cantidad de líquido acá? Baja, y me va a determinar una disminución de la presión hidrostática y va a favorecer la absorción. Pero si vamos a otra cosa, si el paciente está hipertenso, ¿cómo tiene la presión? Alta. La presión hidrostática está alta. Entonces, lo que va a llegar acá va a ser un aumento de la presión hidrostática que está elevada por la hipertensión. Entonces, esa presión hidrostática que está alta, me está llegando presión hidrostática, ¿y cómo va a estar acá esta presión hidrostática? Me va a estar entonces elevada. Y si está elevada, a pesar que la presión coloidosmótica está alta, ¿hacia dónde se me va a ir ese líquido? ¿De qué manera puede influir la presión hidrostática alta en ese proceso de absorción? Excreción. Porque no se va a absorber, la absorción va a estar comprometida. Entonces la presión hidrostática alta aquí por la hipertensión va a hacer que el líquido no se vaya en esta dirección, sino se vaya en una dirección contraria. Vaya el líquido hacia a la presión hidrostática, aumenta la presión hidrostática del líquido intersticial y va a influir en este proceso de absorción. Miren cómo determinantes que hay a nivel de los glomérulos, de la arteriola eferente y todo lo que me va a alterar esta zona, el capilar peritubular, puede favorecer o no la absorción. Por ejemplo, en pacientes que tienen disminución de la producción de proteínas, como los pacientes nefróticos, que las proteínas las tienen bajas, ¿cómo está la presión coloidosmótica en este paciente? Baja, porque la presión coloidosmótica está determinada por la cantidad de proteína. Y si la cantidad de proteína está baja es porque hay un déficit de producción, la presión coloidosmótica está baja y va a estar alterada este proceso de absorción. Pues recuerden que uno de los principales determinantes es la presión coloidosmótica del capilar peritubular. También hay procesos que ocurren a nivel glomerular que cuando hay un aumento de la carga filtrada, acá el plasma que no se filtró, pero se filtró mucho en el capilar glomerular, pero ese plasma que no se filtró está muy concentrado, porque se pasó mucho líquido, pero quedó mucha concentración de proteína.
esa plasma que no se filtró va para acá con alta concentración de proteína y me puede favorecer realmente la absorción del líquido que hay aquí. ¿Entendido esto? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Y entonces, no, favorece la excreción o la no reabsorción, porque quizás no se secreta pero no se absorbe. O sea, no se secreta, pero se secreta y vamos a tener orina con volúmenes bastante altos. ¿Quién me hizo la pregunta? Vamos a tener volumen urinario bastante alto, me lo va a comprometer, ¿ok? Que recuerden que nosotros tenemos que reabsorber la cantidad de líquido que va pasando por esos túbulos. Y si no se reabsorbe, vamos a tener volúmenes urinarios muy altos. Y ellos van a cumplir una función siempre mantener en equilibrio. Porque si mantenemos volumen urinario muy alto, entonces vamos a deshidratar y comprometer la salud del paciente. Esto lo pasamos. Esto es otra diapositiva que se la vamos a pasar después. Chicos, con ellos los cálculos, ¿okay? Aunque hoy vamos a hacer un cálculo de depuración de creatinina al final de la clase, ¿okay? Pero hacemos cálculos para que ellos sepan lo del cálculo de depuración de inulina, cálculo de la depuración de creatinina y las dos fórmulas que estamos utilizando, ¿okay? Sin embargo, eso lo voy a dar al final de la clase del día de hoy. Igualito esto vamos a continuarlo en la clase de la semana del día jueves. Entonces, como recordatorio, tenemos acá el glomérulo, tenemos la cápsula de Bowman, ¿ok? Y esta cápsula de Bowman se continúa con el sistema del túbulo proximal o el túbulo contorneado proximal. Después viene, que termina acá, después viene la rama descendente, ¿ok? O el sistema de asa de Henle que esté completo, ¿ok? Túbulo proximal, asa de Henle, ¿ok? Esta asa de Henle tiene una porción descendente fina, una porción ascendente fina, que es la porción inicial ascendente, y una porción gruesa ascendente. Después viene el túbulo contorneado distal y después viene el túbulo colector, el colector cortical y después viene el colector medular. Eso sería lo que representa la nefrona completa. Tenemos que dentro de la función tubular tenemos que tenemos el glomérulo, tenemos aquí esta red, el ovillo de los capilares, y aquí se va a producir el proceso de filtración. Y hacia donde va a dar la flecha, y toda esta flechita todo lo que se está filtrando va hacia la cápsula de Bowman y después empieza a entrar a los túbulos renales. Aquí se va a filtrar por medio de este capilar glomerular, se filtran 180 litros, pero se van a excretar 1.5 litros. Lo que quiere decir que 178.5 litros se tiene que reabsorber en estos túbulos renales. Aquí tiene que haber entonces un proceso de absorción, y mira hacia dónde se absorbe, hacia el capilar peritubular que lo acompaña, y vamos a empezar a secretar lo que nos necesitamos de acuerdo a lo que está ocurriendo en el organismo, y después viene un proceso de excreción. Aquí se va modulando el volumen y la composición de la orina. No siempre se va a eliminar o se va a absorber la misma cantidad. Todo dependiendo de nuestro día a día, todo dependiendo de la cantidad de líquido que yo haya ingerido, todo dependiendo de lo que yo me haya alimentado, porque ingerir una alta concentración de sodio, el riñón tiene la capacidad de poder ajustar la excreción o la absorción de sodio para poder eliminar o disminuir esa concentración alta de sodio en el líquido extracelular. Aquí tenemos entonces los mecanismos de absorción y de secreción que vamos a encontrar a nivel tubular, donde tenemos los procesos de difusión. Hay una difusión simple, una difusión facilitada que utiliza transportadores. Hay un arrastre por solvente. En algunas porciones de los túbulos, un arrastre por solvente es de que el agua atraviesa las vías paracelulares entre las uniones estrechas entre una célula y otra, hay unas uniones, y puede entrar el agua. En ese arrastre por disolvente es que los solutos que estén diluidos en esa porción de agua que se está absorbiendo
de una vez aprovechan y son trasladados de un compartimiento hacia otro. Es lo que nosotros llamaríamos arrastre de disolvente o arrastre por disolvente. Simplemente que se está atravesando ese líquido a través de las uniones estrechas y los solutos que están disueltos ahí aprovechan de una vez a pasar en ese traslado de agua de un compartimiento a otro, que sería desde la luz tubular hacia el intersticio. Tenemos un transporte activo que puede ser primario o secundario. Tenemos la endocitosis, un gran ejemplo de eso, el proceso de pinocitosis, como lo explicó aquí la bachiller, y un transporte que es por vía paracelular entre las. Esto recordatorio, la resorción tubular, el transporte aquí en el transporte líquido y soluto desde la luz tubular hacia los capilares peritubulares. Hay transportadores, un transportador activo y un transportador pasivo. Transportadores activos es para la glucosa, los aminoácidos, algunos lípidos, pero que no estén unidos a proteínas, vitaminas, electrolitos, fosfato y sulfato. Tenemos aquí la presencia de 4 sistemas de bombas o de transportadores dependientes de ATP, que son la ATPasa sodio y potasio, la ATPasa hidrógeno, la ATPasa hidrógeno y potasio y la del calcio. Esos son los 4 sistemas de transporte dependiendo del ATP. Tenemos el transporte pasivo, que el transporte pasivo está representado por el agua, la urea, el cloruro, fosfato y bicarbonato. Hablamos de un transporte pasivo que es el que va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración y que no se necesita energía. En el túbulo proximal es donde se realiza básicamente la reabsorción. Vamos a ver más adelante que prácticamente el 65% del líquido, el 65% del sodio y alrededor como el 60% del cloro, todo se va a resolver en el túbulo proximal. Prácticamente lo que ocurre en las otras porciones es simplemente acomodando al ajuste de lo que necesitamos. Y van a cumplir otras funciones en forma de la bobina diluida, la bobina concentrada, van a ver donde van a actuar distintas hormonas, algunas células, etc. Algunas sustancias de origen celular. Entonces aquí tenemos la luz tubular, que está rodeada por estos cuadritos que representan las células. Aquí tenemos el intersticio y tenemos el capilar. El líquido, si yo voy a absorber lo que se ha filtrado, va a atravesar a través de la célula, que representa la vía transcelular, o entre una célula y otra, entre el espacio o entre las uniones estrechas, que sería la vía paracelular. Cuando llega al intersticio, en el intersticio va a atravesar la pared del capilar y va a llegar al capilar. Se considera que el paso de agua, de sodio y de todos estos solutos cuando llegan al intersticio y pasan al capilar es por un mecanismo que se llama ultrafiltración. Okay. La excreción o secreción tubular es el transporte de sustancias desde la sangre de los capilares peritubulares a la luz. Va hacia la inversa. Pasó lo que no se filtró, ese plasma no filtrado, pasó a la arteriola eferente, fue hacia los capilares peritubulares y dependiendo de las necesidades del organismo, entonces va en dirección opuesta. Se va a pasar el agua soluto, lo que se necesite, del capilar peritubular hacia el intersticio, va hacia la célula y después hacia la luz tubular. Aquí igualito tenemos transporte, un transporte activo, como el de potasio, hidrogeniones, uratos, fosfatos, creatinina, glucuronidatos, base orgánica, fármacos, ¿ok? Porque todo lo que se ha utilizado y todo el producto de desecho, hasta el metabolismo de los fármacos, todo lo vamos a eliminar por esta vía. Y tenemos transporte pasivo como el amonio, la urea y fármacos. Se presenta prácticamente en el túbulo distal y en el túbulo colector. Prácticamente el túbulo proximal tiene una función absortiva y el túbulo distal, el colector de los túbulos finales, es una función prácticamente de excreción, de secreción. Túbulo proximal. Las funciones, vamos a reducir grandemente la carga filtrada. Como les decía, gran parte de lo que se ha filtrado, lo que se ha ido filtrado y ha llegado a cápsula bomba y después a los túbulos renales, se tiene que filtrar. Se reduce la carga filtrada en un 60-70% de agua, sodio, menos de cloro.
En la última edición de Gator coloca aproximadamente 65% de agua y sodio se va a resolver en los túbulos proximales. Tiene ahí estos túbulos proximales, por las características de la célula y porque tiene una capacidad absortiva importante, es una célula, está compuesto por células o revestido por células con alta actividad metabólica. Aquí vamos a encontrar reabsorción tanto pasiva como activa. La célula tiene una actividad metabólica y estas células tienen muchas mitocondrias, que es lo que nos va a dar mucha energía para producir este proceso de absorción. Estas células tienen un extenso borde en cepillo y conductos intracelulares y basales. Es decir, hay células que yo las puedo decir así, estas células son cúbicas, ¿ok? Pero hay otro tipo de células que es la característica del túbulo proximal que yo puedo decir que son así. ¿Ok? Y que todos tienen un borde de cepillo, todo esto. Y cada una de estas porciones, todo esto favorece la superficie de absorción. Si yo mido esto de aquí a aquí, imagínense que esto puede tener 20 centímetros. Un ejemplo. Pero si yo estiro todo esto, pudiese tener algo así. ¿Por dónde se va a absorber más? ¿Por acá o por acá? Por acá abajo. Porque este borde de cepillo me aumenta la superficie de absorción y va a favorecer entonces que mayor cantidad de agua y solutos puedan ser reabsorbidos. Tiene una membrana, ¿okay?, con proteínas portadoras. Para lograr esto, entonces el túbulo proximal cuenta con una bomba de sodio y potasio ATPase. Porque si yo quiero absorber principalmente agua y sodio, yo necesito tener aquí una bomba de sodio y potasio ATP. Imagínense, aquí hay distintos transportadores, ¿ok? Aquí hay un transportador de sodio y glucosa o aminoácidos, pero aquí hay una proteína transportadora de sodio. Pero para que esto se produzca, y eso ocurre en el túbulo proximal, se tiene que tener una proteína de ATP, sodio y potasio activa. Porque recuerden que esta proteína de sodio y potasio activa favorece la salida entonces de 3 sodio y entra 2 potasio. Esto me genera un déficit de concentración de sodio a nivel intracelular que va a favorecer la reabsorción de sodio a nivel de esta célula del túbulo proximal. Y esto lo produce es porque al reabsorber sodio, ¿ok?, y empieza a reabsorber bastante cantidad de sodio a nivel de los túbulos proximales, ¿cómo creen ustedes que va a variar esa reabsorción de alta cantidad de sodio a nivel del túbulo proximal? ¿Cómo se modifica la osmolaridad en el líquido tubular proximal? La osmolaridad, teniendo en cuenta que la osmolaridad representa a la cantidad o a la proporción de soluto que hay en una solución. Si se filtró gran cantidad de agua y soluto, pero en el túbulo proximal, que es el primer encuentro de absorción, estoy reabsorbiendo toda la cantidad de sodio por estos mecanismos, porque hay transportadores simples. Yo estoy reabsorbiendo toda esta cantidad de sodio. ¿Cómo está quedando la concentración de líquido afuera? Ábrelo, alta. Y si hay mayor cantidad de líquido, porque estoy reabsorbiendo mucho sodio, mucho soluto, aumenta la cantidad de líquido. Si me dices tú que hay una concentración más alta de líquido afuera, ¿cómo está la osmolaridad? Pero es balanceada, pero ¿para dónde está? La osmolaridad está, cuando hablamos de osmolaridad, yo no puedo decir desbalanceada, o está. En el túbulo está abajo. Entonces, como estoy reabsorbiendo mucha cantidad de soluto, aumenta la cantidad de líquido porque hay menos soluto. Eso quiere decir que la osmolaridad en el líquido tubular proximal ha disminuido. ¿Cómo disminuye? Esto hace que empiece a pasar agua, entonces favorece la reabsorción de agua de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. O sea, que favorece primero la entrada de sodio, ¿ok?,
después empezamos a reabsorber la gran cantidad de agua. Pero que aquí también se reabsorbe cloro. ¿Y qué hacemos con el cloro? ¿Cómo se produce la reabsorción? ¿Es por un transporte activo? No, es por un transporte pasivo. Se considera que cuando el sodio se reabsorbe agua, aumenta entonces la cantidad de cloro como soluto principal en el túbulo proximal. Y por esa diferencia de presión, y porque aquí yo estoy reabsorbiendo el sodio y está pasando ¿hacia dónde? Hacia el líquido intersticial. Empieza el líquido intersticial a aumentarse con cargas positivas. Entonces aquí tenemos cargas negativas que es el cloro. Eso permite la fácil entrada de cloro al interior del intersticio, ¿ok? Muchas veces o puede utilizar transportadores o por vía paracelular atraviesa el cloro aprovechando ese déficit, ese gradiente electroquímico que hay acá y que aumentó su osmolaridad. ¿Entendido eso? Sí. Entonces, hay absorción de sodio. Esa gran absorción de sodio hace que me disminuya la osmolaridad en el líquido tubular proximal y favorece la reabsorción de agua, y ese aumento de la reabsorción de agua y de sodio hace que aumente la concentración de cloro, que es carga negativa, y como hay mucha carga positiva en el intersticio, favorece la reabsorción de cloro. ¿Entendido esto? Sí. Pero seguimos acá. Entonces, en el túbulo proximal, una de las características es que va a ser aquí va a haber una permeabilidad muy acentuada. Aquí se va a reabsorber por un proceso de ósmosis y por una vía de arrastre por disolvente. Mire cómo lo que se filtra en la luz del túbulo y se encuentra por estas células del túbulo proximal. Esto es el líquido intersticial y esto es el capilar peritubular. La absorción va a ser por vía transcelular, atraviesa la célula, o por vía paracelular a través de las uniones estrechas. ¿Ok? Se reabsorbe, y aquí por distintos mecanismos, por vía pasiva o activa, se reabsorben los solutos atravesando la célula o por vía también paracelular, y el agua por ósmosis. Pero mire que en todos los dibujos vamos a tener activo esta bomba de sodio y potasio ATP. En el túbulo proximal, aquí vamos a tener la reabsorción activa de sodio. Estamos hablando que un 65% del sodio se va a absorber. Aquí tenemos el líquido, la luz tubular, tenemos la célula o el epitelio celular, tenemos el líquido intersticial y tenemos el capilar. El sodio se va a reabsorber por medio de sus transportadores por vía transcelular, o lo pueden hacer por vía hasta paracelular, ¿ok? Junto con el agua. Esto sería la vía. Entonces, para que esto se produzca, esa vía de reabsorción, esa dirección del sodio, tenemos que tener una bomba de sodio y potasio ATPasa activa para que me dé un déficit de sodio a nivel intercelular y vaya en esa dirección. Esa bomba de sodio y potasio ATPasa lo vamos a encontrar en las membranas vasolaterales. Ustedes lo van a ver mucho en los libros, la ubicación en las membranas vasolaterales. ¿Cuáles son esas membranas vasolaterales? Esto es la membrana luminal, la que está en la luz del tubo. Y las membranas vasolaterales son esta membrana que estoy dibujando acá y esta membrana lateral, basal. La membrana basal que da al intersticio y al capilar, y la membrana lateral que da tanto al intersticio pero se puede comunicar con la otra célula. ¿Okay? Sería en estas porciones donde vamos a encontrar esa bomba de sodio y potasio ATPasa. Aquí tenemos, que una de las vías para atravesar el sodio también es por estos cotransportadores, que sería un transporte activo secundario, donde entra la glucosa o entra el aminoácido. Cuando está aumentada la concentración de sodio, va hacia el interior de la célula, donde el sodio va a favor de su gradiente de concentración, pero necesita la energía liberada por este sodio que va a favor de su gradiente de concentración para que la glucosa vaya en contra de su gradiente de concentración, porque hay mayor concentración de glucosa dentro de la célula que fuera. Entonces la glucosa va en contra de su gradiente de concentración, aprovechado por la energía liberada que está produciendo el sodio, que va a favor de su gradiente de concentración.
Nuevamente, esto lo hace por la presencia de una bomba de sodio y potasio ATPase. Aquí, para que esto se produzca, la absorción de sodio, necesitamos la actividad de la membrana vasolateral, que es de la bomba de sodio y potasio. Tenemos que tener una membrana luminar a favor de un gradiente electroquímico que vaya de un gradiente de mayor concentración de la que representa la luz a un lugar de menor concentración, que es el líquido intracelular. Y tercero, que se produce por un proceso pasivo y por diferencia de presión. ¿Okay? Va a favorecer que se produzca este proceso de absorción. Tenemos un proceso de la reabsorción de sodio por contratransporte. Yo le decía que una manera de un contratransporte, pero que representa un transporte activo secundario, es el transporte de contratransporte de sodio e hidrogenio, ¿okay? Donde se reabsorbe sodio al interior de la célula, que va a favor de su gradiente de concentración, y esa energía utilizada hace que el hidrogenio vaya de líquido intracelular a la luz tubular. El sodio va a favor de su gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración, por la presencia de una molécula de una bomba de sodio y potasio ATPase, pero el hidrogenio sale en contra de su gradiente de concentración. Y sale en contra de su gradiente de concentración, porque recuerden que apenas está acá, estamos hablando del túbulo proximal, donde se encuentra toda la gran cantidad de ultrafiltrado. Y cuando se llega todo el líquido, ahí va a haber muchos ácidos, ¿ok? Y como el hidrogenio, como lo vamos a ver cuando veamos el equilibrio ácido-base, representa acidez, ¿ok? Entonces el hidrogenio, cuando llega a esta zona, se tiene que excretar, va en contra de su gradiente de concentración. ¿Pero por qué va en contra de su gradiente de concentración? Porque es un contratransportador, que la energía necesaria para ir en contra de su concentración lo está generando la energía por la concentración a su favor del sodio. ¿De dónde viene el sodio? El sodio viene porque en la célula, por el producto de los múltiples de metabolismo que se está produciendo, se produce CO2. El CO2 se une con el agua a través de una anhidrasa carbónica y forma ácido carbónico. Y este ácido carbónico se disocia y forma bicarbonato de hidrogenio. Entonces eliminamos el hidrogenio y el bicarbonato se reabsorbe de forma pasiva hacia el intersticio y después hacia el capilar. ¿Entendido eso? Ok. Tenemos la reabsorción de sodio junto con la glucosa y los aminoácidos en un mecanismo de cotransporte. Aquí va a haber una reabsorción activa secundaria. Aquí vamos a reabsorber, aquí tenemos, esto sería la luz del túbulo, ¿ok? Tenemos la célula y tenemos la membrana vasolateral. Aquí va a estar realizado por un cotransporte de glucosa y de sodio. Hay unos transportadores, los SGLT, ¿okay? Hay SGLT1 y 2. Los SGLT2 se encuentran en la primera porción del túbulo proximal y los SGLT1 se encuentran en la segunda porción. Y van a favorecer la entrada de glucosa como contraportador, aprovechando la energía necesaria, la energía producida por el paso del sodio a favor de su gradiente de concentración y atraviesa la glucosa. Cuando entra la glucosa al interior de la célula, tiene que salir de la célula para el intersticio. ¿Cómo no sale? Porque hay unos transportadores para la glucosa, que serían los GLUT, ¿ok? El GLUT2 lo vamos a encontrar en la primera porción, el GLUT1 en la primera porción, el GLUT1 en la segunda porción, y va a favorecer la salida de glucosa hacia el intersticio para después ser absorbida. No podemos excretar glucosa, no podemos excretar aminoácidos, porque son fuentes de energía, ¿ok? Entonces tenemos que absorberlo completamente, prácticamente en su totalidad tiene que producirse la absorción en esta zona, ¿ok? Debido al gradiente electroquímico de sodio, de ahí se deriva la energía para que se produzca la reabsorción total de glucosa y aminoácidos. Igualito ocurre con los aminoácidos, ¿ok? Tenemos la reabsorción de cloro y de urea. La reabsorción de urea a nivel del túbulo proximal
va a ser prácticamente una reabsorción pasiva que va a ser de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración y se va a reabsorber. Ahí se produce por difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple y facilitada, no se necesita energía, va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Hay que ver que mucho de esto representa de su coeficiente, depende mucho de la permeabilidad y depende de la superficie de absorción, depende si es muy permeable o no, o dependiendo de si la superficie de absorción es grande o es pequeña. El cloro, con respecto a la urea, es por difusión pasiva, de mayor concentración, menor concentración. Pero el cloro, que es con lo que le expliqué anteriormente, es debido a su potencial eléctrico y gradiente de concentración. Primero se reabsorbe el sodio, al reabsorberse el sodio, entonces el 65% aumenta la concentración de líquido en la luz tubular y empieza a reabsorberse también el líquido. Al reabsorberse el líquido, aumenta la cantidad de cloro a nivel de la luz tubular y es carga negativa y me genera un gradiente eléctrico, carga negativa y carga positiva en esta zona, que es el intersticio. Y esta carga positiva en esta zona está dado por el sodio que se ha absorbido. Al absorberse el sodio y al absorberse agua, aumenta su concentración y aumenta su carga negativa. Por eso que se dice que el transporte de cloro no es un transporte activo, sino un transporte pasivo, pero depende del potencial eléctrico, que es negativo acá y positivo acá, y depende de su gran concentración. Aumenta su alta concentración en líquido tubular y es lo que favorece el paso de la luz al intersticio. La reabsorción de bicarbonato. La reabsorción de bicarbonato prácticamente se produce por la excreción de hidrogenio. Recuerden, como les dije, que para la reabsorción, aquí hay reabsorción del sodio y reabsorción de bicarbonato. Hay un contratransportador donde entra sodio a favor de su gradiente y sale el hidrogenio. Este hidrogenio se une con el bicarbonato y forma ácido carbónico. Y en presencia de la anhidrasa carbónica, este ácido carbónico se disocia en agua y en CO2. El agua se reabsorbe, el CO2 es liposoluble, atraviesa perfectamente la membrana y este CO2 se une con agua a nivel intracelular. En presencia de una anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico, se disocia, forma bicarbonato que se logra reabsorber y el hidrogenio puede ser utilizado para esta bomba de sodio e hidrogenio. ¿Entendido esto? ¿Seguro lo están entendiendo? No que lo esté subestimando, pues solamente pregunto. ¿Lo están entendiendo? Ok. En túbulo proximal tenemos una primera porción y una segunda porción. En la primera porción, entonces, el sodio se reabsorbe principalmente con bicarbonato. El sodio se reabsorbe con glucosa, aminoácidos y lactato. Es decir, que en la primera porción del túbulo proximal se reabsorbe la gran cantidad de glucosa y de aminoácidos. En el túbulo proximal aproximadamente el 67% de agua y en el túbulo proximal se reabsorbe el 67 o 65% de agua y de sodio. En la segunda porción del túbulo proximal, el sodio se reabsorbe con el cloro en forma de cloruro de sodio por vía transcelular y por vía paracelular. De una manera que tenemos que estar claros. Prácticamente la mayor cantidad de sodio se va a reabsorber en la primera porción y la gran cantidad de aminoácidos, o casi su totalidad, aminoácidos y glucosa se reabsorbe en la primera porción del túbulo proximal. La reabsorción de proteínas, todas las pequeñas proteínas, hormonas peptídicas o poca cantidad de albúminas, como lo explicaron aquí hace rato, por un proceso de endocitosis o pilocitosis, hay laminación de la membrana, se engloba, forman vesículas y adentro se digiere y se transforma en aminoácido y después va a ser utilizado. La reabsorción de la glucosa, aquí, al aumentar la carga plasmática de la glucosa, la carga filtrada aumentará. A medida que la glucosa esté alta, lo normal es hasta 100, pero cuando la glucosa está alta, aumenta la cantidad de glucosa que se va a encontrar en el ultrafiltrado, en lo que va a llegar al túbulo proximal.
Mientras más cantidad de glucosa llega al túbulo proximal, más es la cantidad de glucosa que se tiene que absorber. Pero ¿cuál es el problema con esto? Es que a concentraciones de glucosa menores de 200 se reabsorberá todo. Y yo aquí estoy escribiendo lo que dicen los libros, pero en la práctica diaria no es hasta 200, sino hasta 180. Todo lo que está por debajo de 180 miligramos de decilitro de glucosa plasmática o la glicemia, todo lo que se filtra como teniendo una glucosa plasmática por debajo de esto, todo se va a reabsorber. ¿Por qué? Porque todos los transportadores de glucosa y sodio tienen la capacidad de absorber toda esa cantidad de glucosa que se está filtrando. Pero ¿cuál es el problema? Que a concentraciones de glucosa mayores de 200, ahí yo digo no de 200 sino de 180, los transportadores se llegan a saturar y a medida que se vaya filtrando más, los transportadores no pueden avanzar más su capacidad de absorción. Es decir, en el túbulo proximal, se reabsorbe la glucosa. Si la reabsorción de glucosa en la sangre está en 100 miligramos de decilitro, toda esta glucosa que se filtró se tiene que reabsorber completamente. Pero cuando la glucosa está alta, por ejemplo, un paciente diabético que lo tiene en 300 miligramos de decilitro, la glucosa, la cantidad de glucosa que hay en el túbulo proximal supera la capacidad de los transportadores de absorción de glucosa y sodio, supera esa capacidad y es cuando empieza a resolver hasta prácticamente 180, pero el resto lo van a encontrar en la orina. Una manera para saber, por ejemplo, y eso siempre se lo decimos a los estudiantes, a los estudiantes de posgrado, si yo quiero saber, si no tengo que decidir una prueba para saber cómo están los niveles de glucosa, yo lo puedo verlo mediante un examen de orina, por la presencia de glucosa en sangre, en orina. Recuerden que la glucosa en condiciones normales yo no la debo encontrar en orina, porque se tiene que absorber completa. Pero si yo le hago un examen de orina, un paciente me llega, ay doctor, pero tengo porque tengo una infección en la orina, y me llega el examen, y le veo 3 cruces. Wow. 3 cruces quiere decir que te estoy detectando el azúcar en la sangre, el azúcar en orina, perdón. Entonces quiere decir que el azúcar plasmática, o la glucosa plasmática, o la glicemia, como queramos decirlo, está alta. Porque si yo la estoy encontrando en orina, debe estar mínimo por encima de 180, porque superó la capacidad de transporte de esos transportadores de glucosa y sodio que hay en el túbulo proximal. Llega un momento que se satura, no puede trabajar más por encima de esto. Por eso que llega un momento donde esa curva se mantiene estable y a pesar de que se esté filtrando mayor cantidad de glucosa, se está filtrando mucha cantidad de glucosa, hasta aquí tiene la capacidad de absorción y todo a partir de aquí en adelante empieza a excretarse. Miren cómo hace prácticamente como una meseta, y no sigue esta línea acompañando la filtración. Miren todo lo que se está filtrando, 200, 400, 600, todo se está filtrando, pero hasta aquí llegó la capacidad de su transporte, de la absorción de la glucosa, y entra en una fase de meseta y el resto se empieza a excretar. Entonces es lo que llamamos nosotros el transporte máximo. Es la máxima capacidad de sustancias que puede ser transportada, absorbida o excretada a través de los tubos renales en 1 minuto. Se utiliza para medir la capacidad de transporte que tienen las células tubulares, transporte activo. El más utilizado con respecto al transporte máximo es el transporte máximo de la glucosa. La reabsorción de una sustancia aumenta conforme aumenta su concentración plasmática. Quiere decir que si yo encuentro mayor cantidad de sodio en el túbulo proximal, quiere decir que había mucho sodio en el líquido plasmático. Si aumenta la concentración de cloro en el túbulo proximal, quiere decir que la concentración de cloro a nivel en el plasma está elevada.
Entonces, la reabsorción de una sustancia aumenta conforme aumenta su concentración plasmática. Si está aumentando la concentración de sodio, está elevada a nivel plasmático, se filtró, aumentó la cantidad de sodio en el túbulo proximal. Entonces, aumenta la cantidad de sodio que yo tengo que reabsorber. ¿Ok? El transporte máximo prácticamente entonces va a ser la cantidad filtrada menos la cantidad excretada. Y lo que quede, o sea, si yo con respecto a la glucosa, debería ser cero normalmente, porque todos los filtrados prácticamente no se debería excretar, deberían reabsorber absolutamente completa. ¿Okay? Otras funciones del túbulo proximal sería la formación de amonio, la síntesis de vitamina D3, porque en el túbulo proximal es donde se produce la hidroxilación en el extremo 1, el carbono 1, y favorece la formación de 1,25 dihidroxicodecalciferol y favorece la secreción de solutos orgánicos a través de transportadores vasolaterales como sales biliares, uratos, sulfato y algunos sulfatos. Solamente voy a hablar de esta diapositiva con respecto a la ASAGL y lo culminamos en la clase siguiente. Y la ASAGL interviene en la formación de una línea concentrada o diluida. Cuando en esta formación de concentración de orina diluida, vamos a ver, concentrada o diluida, el ASAGL va a cumplir unas funciones donde alguna porción va a tener la capacidad de ser muy permeable, que sería prácticamente la porción descendente delgada, pero cuando va la porción ascendente delgada y gruesa es impermeable al agua. Y cuando hay una porción que es impermeable al agua, quiere decir que no se va a reabsorber agua, es una porción que diluye o que concentra la orina. Lo va a diluir, no lo diluye, porque no va a absorber el agua. Cuando hablo de la permeabilidad del agua, depende de si yo lo voy a reabsorber o no. El agua que está llegando por los túbulos, recuerden que es el agua que va a formar finalmente la orina. Si yo tengo la capacidad de reabsorberla, voy a provocar menor cantidad de orina y voy a hacer orinas concentradas. Pero si es impermeable al agua, quiere decir que no tiene la capacidad de absorción, va a formar una orina o va a ser una porción diluyida. En el ASAGL, el 20% del agua se va a reabsorber del agua filtrada y el 25% de cloruro de sodio y de potasio se va a reabsorber. Miren cómo venimos del túbulo proximal que reabsorbe agua y sodio un 65% y cloro en menor cantidad. Aquí en el ASAGL reabsorbe el 20% de agua y el 25% de sodio filtrado. La rama descendente, que es esta, descendente delgada, tiene una difusión pasiva, porque aquí vamos a ver que se reabsorbe, es muy permeable al agua, pero es muy poco permeable a los solutos. Esta rama descendente a mucha absorción de agua. Y la rama ascendente, que más que todo en su porción gruesa, es una área donde es impermeable al agua, pero va a tener una permeabilidad activa para muchos solutos. Tenemos el segmento descendente fino, que es permeable al agua, permeabilidad moderada a solutos, de urea y sodio. Tenemos el segmento ascendente fino, que es impermeable al agua y favorece la reabsorción, pero menor porción que la gruesa. Y en la porción de segmento ascendente grueso es impermeable al agua, pero favorece la reabsorción de sodio, potasio, cloro y otros como calcio, magnesio y carbonato. Aquí las características que favorecen la reabsorción son una bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿ok? Porque la presencia de una bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿qué cambio genera en el sodio intracelular? ¿Qué cambio genera en el sodio intracelular? Lo disminuye acá y favorece la entrada del sodio a la célula.
tenemos una bomba o un transportador, perdón, un sodio, 2 cloro y un potasio. Tenemos un transporte de sodio y hidrogeniones y por vía paracelular se reabsorben magnesio, calcio, sodio y potasio y hay una retrodifusión de potasio. Comenzamos la siguiente clase con esto. Feliz tarde.